Muy bien, estamos con Fernando Tuesta para conversar acerca de este tema de la fecha de la revocación, que al parecer es un poco ajustada. Hay críticas al respecto. La propia OMPE ha enviado unos oficios a la Jurado Nacional de Elecciones pidiéndole que modificar, en fin, esas fechas o ponerse de acuerdo para ver cuándo pueden ser. Estamos con Fernando Tuesta para conversar acerca de este asunto. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, acá tengo efectivamente los oficios en los que la OMPE le pide reuniones, ¿no?, para poder, digamos, concordar una fecha realista. Aparentemente para la OMPE esta no sería una fecha realista en marzo, o sí va a poder organizarse. Bueno, entiendo, yo también he visto la documentación y lo que le está diciendo efectivamente es hay que reunirnos para fijar fecha. La fecha la fija, sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Sin embargo, quien hace las elecciones es la OMPE. Y claro, ahí uno puede pensar que en cada proceso electoral, sobre todo de este tipo, donde la fecha es variable a diferencia de otras fechas de elecciones, se tenía que tener algún nivel de coordinación. Todo parece indicar por la documentación que se ha hecho público que esto no ha sido así. Y entonces la fecha que se ha fijado, que es el 17 de marzo, es una fecha que tiene inconvenientes, entre otras cosas, entiendo, porque, por ejemplo, convocado ahora no se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada porque además estamos casi al fin del año presupuestal, que tú sabes que el mes de diciembre es cuando todo se cierra. La disponibilidad presupuestal generalmente estamos a mediados de enero, lo tenemos a mediados de enero en la administración pública y eso ya son solamente 60 días. El gran problema es, y que eso lo tiene que saber el público, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones son oficinas relativamente pequeñas, tienen que construir un aparato ad hoc para cada proceso electoral. Lima tiene 6 millones, eso significa además que se tiene que licitar bienes y servicios, muchos de ellos con montos altos, lo cual requiere licitaciones en los procedimientos que tú sabes que se marca dentro de la administración pública. Esto en realidad es extremadamente ajustado y ocurre muchas veces que las licitaciones siempre son impugnadas por quienes pierden, parece una revocatoria esto, ¿no? Ahora, pero ¿qué dice la norma respecto del plazo? Es decir, una vez que se aprueba digamos, se validan las 400.000 firmas, en este caso el número de firmas necesario, a partir de ¿cuál es el plazo o no hay norma específica? Es decir, ¿en cuánto tiempo debe convocarse a la... El artículo señala que la consulta popular debe realizarse dentro de los 90 días, una vez que el jurado recibe la solicitud. Sin embargo, el artículo 46 señala que en la medida pues que hay muchos distritos y provincias en donde también se recoge firmas y se solicita en tiempos distintos, el jurado lo que puede hacer es acumular procesos. Esto para que evidentemente sea mucho más eficiente en el uso de los recursos. Eso es lo que se ha hecho durante todos los años, que son 15 años, en 8 procesos revocatorios. Se ha acumulado. Pero esto es, marzo es más que 90 días en todo caso, o sea que como legalmente están... Si se pudiera hacer elecciones con la gente que tiene la OMPE, no habría ningún problema, pero ese no es el problema. Claro, por lo que se explicaba antes, construir un aparato. Claro. La OMPE es una especie de acordeón, ¿no? Digamos, se extiende en época de proceso electoral, se acorta extremadamente, y eso no quiere decir que la gente pues esté esperando que la convoquen. Tienes que contratar personal, tienes que comprar, tienes que adquirir servicios y todo eso, como repito, dentro de la administración pública es un proceso, porque no hay asignación pues por menor cuantía, ¿no? Tú habías traído unos cuadros. Sí, para que vea el público. Si podemos mostrar eso. Mira, por ejemplo, tú ves esta lista de acá, que en realidad se trata de las revocatorias que han existido en los últimos 15 años, que son 8, la última el 30 de septiembre. Y a partir del año 2005, por cada proceso de revocatoria le tiene que seguir las llamadas nuevas elecciones municipales, en donde se elige a quienes reemplazan a quienes han sido revocados. Cosa que, por ejemplo, no se ha convocado en esta oportunidad todavía, Jaime, porque lo que tenemos son dos consultas populares revocatorias. La del 17 de marzo, solo Lima, la del 7 de julio, el resto que han cumplido con los requisitos. Pero el 30 de septiembre, como se ve en el cuadro, ahora nada más, se han revocado en 86 circunscripciones. ¿Cuándo se van a reemplazar estas autoridades? Todavía no se sabe. En el interín
en esas circunscripciones, en esos municipios, van a comandar, van a dirigir el municipio un alcalde provisional, ¿no? Y una vez que se elijan, que no sabemos cuándo, esas nuevas elecciones tienen que realizarse también el próximo año. Pero además, derivado de esta de Lima, del 17 de marzo, más la del 7 de julio, también se van a revocar probablemente autoridades. También tienen que hacerse nuevas elecciones municipales. Entonces, lo que no se ha dicho, lo que poco se sabe, es que el próximo año podemos tener 4 procesos electorales. Entonces, lo que lleva a pensar, en general, en el manejo eficiente de los recursos públicos es acumular procesos, porque si no tú vas armando y desarmando. Sí, porque no se entiende por qué han separado lo de Lima del resto, ¿no? Porque además en las consideraciones que se tiene en la resolución de convocatoria, te dice que Lima es grande, que es la capital, que por lo tanto esta dimensión requiere un tratamiento especial. Y claro, derivado de eso uno dice, entonces después, no, sí, lo dice primero, en vez de que el resto, que claro, son distritos pequeños, debiera ser, por el contrario, mucho antes, ¿no? En pocas palabras, esto no es un tema... No hay ninguna en marzo, todas son en julio. Y ese es el otro tema, como se ve en todos los antecedentes, allí donde dice consulta popular de revocatoria, todos son en los segundos semestres del año. ¿Por qué? Porque estas consideraciones de orden organizativo y de acumulación de circunscripciones en donde se cumplió con los requisitos. Bueno, entonces habría una especie de decisión política del jurado de... Yo no podría interpretarlo así, pero en todo caso lo que sí te puedo señalar es que este es un plazo extremadamente complicado. Ahora, ¿cómo es este asunto de que... ¿en qué casos habría, digamos... ¿En qué caso habría que convocar nuevamente a elecciones para reemplazar a Susana Villarán si Susana Villarán perdiera la elección? Es que ese es un punto, Jaime, muy interesante, porque los promotores de la revocatoria lo que han solicitado no es solo la revocatoria de Susana Villarán, sino de todo el Consejo, es decir, los 40 miembros, ella y los 39 regidores. También los del PPC. Todos. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad el propósito parece ser, no es solo revocar a Susana Villarán, sino que existan nuevas elecciones municipales. Para que esto se produzca, la ley sostiene que se requiere revocar más de 1/3 del Consejo. Y más de 1/3 del Consejo son 14. Y como la revocatoria es individual, va a haber una cédula muy grande, muy complicada, y uno puede marcar indistintamente cualquiera de ellos, si es que el sí le gana el no, en 14 casos, indistintamente que sea Susana Villarán, cualquier regidor, oficialista, opositor, hay nuevas elecciones municipales para reemplazar a los revocados. Entonces ahí tú lo que tienes es una gama de posibilidades que en muchos casos puede convertirse en la carabina Ambrosio. ¿Por qué? Porque puede darse el caso insólito en que el no le gana al sí y no se revoca a Susana Villarán, y que el sí le gana al no, digamos, en los regidores de la oposición. Tendrías un caso como eso, pero lo peor, digamos, en un número de 14. Eso es improbable, ¿no? No, por una sencilla razón. Porque la gente va a concentrar su votación en los primeros. Y luego en los de abajo, la gente va a dejar la boleta y la va a entregar. Porque, como te digo, cada fila es una votación independiente, pues individual. Pero entonces, si no hay votación, no hay revocación. Pero no digo que no haya, digo que va a ser muy poca. Porque vamos a ir a votar 6 millones de ellos, algunos quedarán hasta el último, y esos pocos pueden decidir la revocatoria. Es el número de votos. Es el que el sí le gane al no, por lo menos en uno. No tiene que ver los nulos y blancos, es sobre los votos válidos, y los votos válidos es sí o no. Entonces, como comprenderá, esto va a ser una suerte de embudo, y es cualquier posibilidad. Entonces también puede ocurrir que no se revoca a 14, sino a 13, en cuyo caso no van a haber nuevas elecciones municipales, y entonces ahí sí es cualquier cosa. Por ejemplo, se puede revocar a Susana Villarán, Segarra, Glave, etcétera, etcétera, hasta el número 13. Y el 14, como no va a haber nuevas elecciones municipales, el 14, el señor Estés pasaría a ser el alcalde de Lima hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Eso querían los promotores? No. ¿Eso querrían los electores? Tampoco.
Y entonces lo que acá tenemos es un diseño Pero institucional. si se de hubiera querido revocatoria. revocar solamente a Susana Villarán, Ya. no- Pero ahí una sola boleta, no habría, ¿sí o habido- no? no habría podido haber reelección, digamos elección inmediata. No, porque es más del tercio, o sea, Más del tercio. Para que pueda para haber que una pueda nueva haber una- elección, así es, hay que más del- por eso es que han planteado la revocación de todos. Lo que han planteado es, claro, ellos se ponen a pensar, si colocamos solamente ponen la lista de fuerza social, que son 21, probablemente no se revoca a todos y no llegamos a los 14. Podrán pensar eso. Entonces mejor a todos. Entonces con 40 tienes la posibilidad mayor que se pueda revocar a 14. Ya. Y en consecuencia puedan darse nuevas elecciones municipales Ya. y ahí aparecer quizás los rostros verdaderos de quienes están detrás pues, de la revocatoria. Ya, ¿no? claro. Entonces, pero el tema es que ante esta situación uno se pregunta, cualquier escenario puede pasar. Y en este cualquier escenario puede pasar, evidentemente, creo que no gana Lima, de ninguna manera. Porque en el escenario que revoquen a Susana Villarán y más de 14 regidores, tiene que haber nuevas elecciones municipales. ¿Cuándo van a ser esas nuevas elecciones municipales? Estimo fin del año 2013. ¿Cuánto va a costar? Otros 100 millones. Otros 100 millones. Pero también podría ocurrir que no la revoquen a ella, y si a 14 regidores tendría que haber nuevas elecciones municipales costando 100 millones de Pero soles. no para la alcaldesa. Pero para regidores. ¿A quién le interesa a regidores? Sí, pues absurdo. Absurdo, ¿no es cierto? Correcto. Como eso, como muchos más, ¿no? Bien, Fernando, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Jaime. Fue Fernando Tuesta. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jorge Ruiz de Somorcurcio, quien es arquitecto y urbanista y ha publicado en El Comercio artículos con propuestas para el tema de la parada, para el tema del centro histórico de Lima. Hoy día un muy buen artículo sobre eso, la Costa Verde, etcétera. Regresamos.